Hola, buenos días, Egunon, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos en nuestro cumple, en estas celebraciones que realmente nos gustaría que hubieran sido de otra forma, pues más en contacto personal, más tomando algo, pero bueno, como ya nos estamos acostumbrando a este tipo de formatos, pues es lo que hay. Esta semana, ya como os hemos informado, tenemos una serie de webinars sobre diferentes temas en torno a la gestión de la empresa bajo diferentes puntos de vista, que es un poco el ADN que siempre hemos tenido en cuanto a abordar la gestión desde los diferentes prismas que ésta tiene, pues desde el punto de vista legal, jurídico, laboral, fiscal, de personas y en el caso nuestro en particular de informática o de digitalización, que es lo que vamos a tratar hoy. Ya veis el plan que hay para la semana. Os invitamos, si no lo habéis hecho ya, que aparte de esta, pues os apuntéis a las que podáis durante la semana, porque hemos trabajado mucho para que sean pues, unas sesiones concentradas en el tiempo, es cierto, pero que sean lo más interesantes posibles y que puedan aportar, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que hoy vamos a hablar, y bueno, pues llevamos ya muchísimo tiempo hablando de esto, los que nos conocéis y los que nos seguís, es de cómo las empresas estamos dando pasos y más, obviamente, en el último año y medio, en cuanto a mejorar nuestra gestión por medio de la transformación digital, de la digitalización. Y todas las preguntas, todas las cuestiones que están alrededor de este proceso. Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me aporta? ¿Esto es para mí o es para empresas mucho mayores que yo? Bueno, estos son los temas que muchas veces comentamos con vosotros o nos consultáis o simplemente son de actualidad porque realmente la palabra digitalización siempre ha estado ahí, pero ha cogido fama en los últimos tiempos y a veces parece que no se oye de otra cosa. Me conocéis la mayoría que, que habéis estado con nosotros, que nos conocéis. Me llamo Ignacio Pío Galdós, soy el director comercial de AT Informática y voy a ser la persona que se ocupa de esta presentación. Por lo demás, ya estamos acostumbrados a este tipo de recomendaciones en cuanto a que todo marche como debe ser, apagar el micrófono, etcétera. Sí que es cierto que si en algún momento tenéis que salir o no podéis ver la presentación completa, luego ya sabéis, como de costumbre, colgaremos esta presentación y las de la semana en nuestro canal de YouTube. Y esta presentación durará en torno a una hora, un poquito menos, porque al final dejaremos un espacio para que nos hagáis preguntas en el chat. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá, pero sí que a mí personalmente me gustaría hacer un reconocimiento a las personas que empezaron todo esto hace 50 años. Manolo Roncal, Romualdo Moriones, que le veis hace ya 15 años, cómo pasa el tiempo, cuando celebrábamos los 35 años de ATE, esta vez sí, de forma presencial en el Palacio de Miramar. Y estas personas, con una gran visión de negocio y un gran empuje, empezaron ATE. Pues fijaros, teníamos, bueno, yo ni siquiera había nacido, pero según me han contado, una pequeña oficinita en lo que ahora es Gran Vía, en Gros, que antes se llamaba General Primo de Rivera, luego cambiaron lógicamente el nombre de la calle, y una pequeña oficinita en Gran Vía, pues para atender a la gestión de las empresas fundamentalmente guipuzcoanas. A partir de ahí, en toda nuestra andadura, pues en 50 años da para mucho tiempo. AT Informática, que es la parte que se ocupa, el área de ATE que se ocupa de los temas de digitalización, fue una iniciativa también de Romualdo y de Manolo en el año 86. ¿Por qué? Porque se empezaba ya a oír que las empresas, bueno, debían llevar la contabilidad fundamentalmente ya no en papel, sino en unos ordenadores prehistóricos que había entonces, en un software, bueno, pues que parecía que iba a hacer los asientos de forma mucho más fácil. Y ahí se creó en el año 86 AT Informática, que veis pues toda nuestra estética, cómo cambian a lo largo del tiempo. Hay logotipos que parece que pinchan con todas
esquinas y hasta desembocar en lo que estamos ahora, que es la estética que conocéis y los 50 años de AT. Desde luego, si hubo visión de negocio en el año 71, desde luego que la hubo en el año 86, porque fue la primera asesoría fiscal, laboral, jurídica que incorporó un área de informática. Luego es cierto que, aunque compartimos trabajo con muchos de vosotros, informática también cogió su propio vuelo y hay empresas que únicamente trabajan con informática, aunque es muy corriente, empresas que trabajan tanto con asesores como con informática por las sinergias que se producen. Entonces, entrando ya, bueno, aquí hacemos un pequeño recuerdo de mensajes que lanzábamos eh, el siglo pasado, y nunca mejor dicho, y aventurábamos lo que iba a ser el, el siglo en el que estamos, el siglo XXI, que se veía como algo de ciencia ficción, pero tampoco estábamos tan equivocados cuando decíamos que las comunicaciones iban a ser fundamentales para las empresas. Si os fijáis en la foto, todavía hay personas que están por aquí y la tecnología que utilizábamos, los ordenadores, los monitores con culo, los portátiles, pues bueno, en aquel momento eran lo más que había, ahora son casi hasta entrañables. Entonces, bueno, por centrar un poquito el discurso de lo que vamos a hablar hoy, vamos a abordar la digitalización bajo diferentes aspectos. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, ¿qué es la digitalización? Porque tanto se habla, casi es un término comodín que al final no sabes si es algo tremendamente sencillo, si es algo tremendamente complicado. Bueno, intentaremos por lo menos poner un par de conceptos para que nos entendamos. ¿Para qué es? Pues qué es lo que consiguen las organizaciones que están inmersas en este proceso de cambio, porque es un proceso de cambio, es un proceso casi en términos de darwinismo de evolución, ¿no? ¿Dónde estamos? Se refiere a cuál es la situación actual, que bien es cierto que en el último 2 años, vamos a decir, pues ha tenido un acelerón. Lo veremos. También, jugando un poco a futurólogos, vamos a intentar definir algunas tendencias en cuanto a lo que las organizaciones están intentando con la digitalización. Concretando un poquito más, y es casi evolución de la pregunta de para qué es qué me aporta en términos de beneficio. Está claro que si todos estamos de una forma o de otra en esta dinámica es porque algo aporta. Bueno, vamos a intentar ver qué aporta de beneficioso en esta dinámica. Iba a poner en el siguiente apartado resistencias, pero como no me gustaría adoptar ese enfoque tan pesimista, pues bueno, si convenimos en que nos aporta beneficios y que va a ser para mejor, ¿tan fácil es? Bueno, vamos a ver un poco las piedras que pueda haber en el camino, más que nada para que las podamos evitar. Y por último, pues probablemente la madre de todas las preguntas, ¿verdad? Vale, yo estoy convencido, pero ¿qué hago? Por dónde empiezo? Y ahí pues tenemos un poquito de experiencia que queremos compartir con, con vosotros, ya que nos estáis acompañando. Entonces, centrándonos en lo que es la definición del término, yo al menos tengo la costumbre de cuando quiero ir a la raíz del significado de algo, lo primero que hago es acudir al diccionario, ¿no? En este caso, pues por coger una fuente conocida, el de la Real Academia de la Lengua. Hay dos acepciones. Yo creo que la segunda es la que nos da más pistas de lo que estamos hablando, y leyéndola con atención vemos que parece ser una transformación de formato, podríamos así decirlo, ¿no? Transformar algo de un formato a otro. Bueno, esto quizá se entienda mejor con ejemplos. Hay que decir que la transformación digital nos lleva a esto, y esto no es el dorsal de Mikel Oyarzábal, sino que lo que nos lleva a la digitalización es al código binario, al famoso código binario, los unos y los ceros, que es lo que está detrás de cualquier herramienta de software tecnológica que nosotros podamos manejar, solamente que lo vemos en un formato muy diferente. Pero al final, todo lo que hay detrás de cualquier programa, detrás de cualquier app,
detrás de cualquier web en la que estemos consultando algo en Internet son unos y ceros en combinaciones prácticamente infinitas. Vamos a ver un par de ejemplos que son muy sencillos y casi caricaturescos, pero yo creo que se entiende. Al final, la industria musical, por ejemplo, en este ejemplo, lo que hizo en su momento y lo que está haciendo es un proceso de transformación digital brutal. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, lo que ha hecho con prácticamente todos los catálogos musicales que existen ahora es coger la información recogida en un formato que en este caso es vinilo y lo transforma en código binario. Al final, un disco pues es una combinación tremenda de unos y de ceros. Lógicamente, la aplicación práctica de esto no es que nosotros tengamos que leer 1, 0 e interpretar como si fuera un pentagrama, sino que hay aplicaciones que nos lo traducen y lo podemos llevar en un entorno más usable. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Bueno, a ver, este es un proceso de transformación que si bien para la industria es negocio, para nosotros como usuarios que somos es ocio y es opinable, sobre todo en este campo, pues donde todos conocemos pues que hay gente que es muy fanática de unos formatos, de otros. En el caso del vinilo, hay gente, yo mismo tengo un montón de vinilos y somos defensores de este formato pues por diferentes razones, pues porque es más bonito, porque la portada es más grande, porque el propio sonido nos parece que es diferente al procedente del código binario. Pero en cualquier caso es opinable, porque también es verdad que los discos ocupan sitio en casa, se estropean, es opinable, ¿vale? Lo que parece un poquito más difícil de poner en cuestión es que sea mejor llevar la contabilidad de una empresa en papel, como, como se hacía antes, que digitalizar ese proceso de la empresa. Pues no lo sé. Quizá hay algún nostálgico que pueda decir que llevar la contabilidad de la empresa en papel y con tinta y con pluma y con manguitos es más entrañable que llevarlo en un software de contabilidad. Pero yo creo que si atendemos al criterio de eficiencia que debe tener la gestión empresarial, creo que es indefendible o a mí no se me ocurre al menos la posibilidad de defender que la contabilidad se ha de llevar en papel. Entonces, estos dos procesos muy sencillos, muy básicos, totalmente superados, son dos ejemplos de transformación digital. Del vinilo a Spotify, para que nos entendamos y ya siento hacer publicidad, o de los libros de contabilidad a un software de un RP que lleva la contabilidad de una forma mucho más eficiente. Pero si retomamos a la definición del diccionario, esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Quiero decir que, de acuerdo, transformamos. Parece que vamos entendiendo, que vamos pasando de unos formatos a otros, que nos vamos cargando el papel, pero no se trata de coger todo el papel que encontremos en la oficina y digitalizarlo y ya está. Y ya hemos hecho un proceso de transformación digital. La cosa tiene un poquito más de miga y me voy a detener aquí porque creo que probablemente esta es la idea principal de todo proceso de digitalización. Repito, digitalizar no es solo coger papel o coger otros formatos y pasarlos a digital. Ese es el punto de partida. La digitalización en una organización, sea del tipo que sea, al final es implementar nuevos procesos digitales para que seamos capaces de gestionar más eficientemente nuestra información de negocio. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Pues con las herramientas TICs que más convengan a nuestra estrategia. Si no, lo contrario es poner los bueyes o el carro delante de los bueyes. Voy a repetir la idea porque yo creo que es fundamental y aquí se resume todo. Digitalizar es implementar procesos nuevos muchas veces para que podamos gestionar de mejor forma nuestra información de negocio y utilizando las herramientas TICs, las soluciones TICs, que mejor se adapten a esa estrategia de tener mejor información. No olvidemos, y es una obviedad, pero a veces se nos olvida, que informática es la técnica de la gestión de la información. Informática viene de información, es súper obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que nosotros como ATE Informática, en este caso, tenemos que ayudar a cualquiera
que colabore con nosotros es a que gestione mejor su información. De ahí viene lo de informática. Entonces, bueno, yo creo que hemos dado bastantes pistas de para qué sirve un proceso de transformación digital. Pero si, por generalizar muchísimo, si atendemos al sector en el que estemos y tuviésemos, como si esto fuese un concurso que define en una palabra para qué es la digitalización. Bueno, pues muy probablemente en el sector privado diríamos es para tener mayor rentabilidad, y si estuviésemos en el sector público diríamos esto es para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Rentabilidad y servicio. Claro, en el sector público, y ahora pues aquí se podría abrir un debate muy interesante, iniciativas que también están a día de hoy casi tan de actualidad como la digitalización, pues tenemos aquí TicketBuy en nuestro ámbito más local. ¿Esto a qué obedece? Pues esto obedece a la digitalización de la administración, que es un proceso que empezó hace tiempo, que va cogiendo velocidad y que es imparable y cada vez va a ir más rápido. ¿Por qué? Porque al final la administración lo que quiere tener es datos. La administración cada vez tiene mayor capacidad de procesamiento de datos, entonces necesita recoger los datos de la forma más sencilla posible. ¿Y cuál es? Que nosotros se los facilitemos. Entonces, al final, cuando nosotros vamos a gestionar nuestras facturas con TicketBuy, lo que estamos haciendo es darle a la administración directamente los datos de toda nuestra actividad económica. Ya sé que los tiene cuando entregamos los libros al registro al cabo del año, pero esto es absolutamente inmediato y esto obedece a la digitalización de la administración. Y al final obedece también porque obedece a un fin último que se supone que es la persecución del fraude fiscal, la obtención de una mayor equidad en cuanto a la distribución de los ingresos, etcétera. Y para ello está la digitalización. En este punto me gustaría que echáramos un vistazo a estas empresas, ya que nos estamos preguntando para qué es la digitalización. Todas estas empresas y otras que no he puesto aquí, son empresas que en su momento fueron absolutamente líderes de su mercado y eran aparentemente intocables. A día de hoy, algunas han desaparecido y otras están reducidas a su mínima expresión. Particularmente significativo es el caso de Kodak, que os recomiendo que leáis un poquito sobre él. Todos sabemos lo que era Kodak hace no demasiado. Prácticamente era sinónimo de fotografía. Bueno, pues todas estas empresas, entre otros factores, evidentemente, no supieron acometer un proceso de transformación digital adecuado y muy probablemente en muchas o en todas se encontraron en una dinámica de este tipo. La situación iba cambiando a cada vez mayor velocidad y no fueron capaces de encontrar las claves para adaptarse también. Y también seguramente dentro de estas empresas que eran tan grandes, tan importantes, habría personas y habría partes de la empresa que abogaban por un cambio. Sin embargo, visto lo visto, el sector inmovilista, que de ese hay mucho en todas las empresas, pues abortó ese cambio y hoy esas empresas están donde están. El contraste, a día de hoy, es con las empresas, bueno, me imagino que conoceréis el acrónimo GAFA, que son Google, Facebook, Apple y Amazon. Estas empresas son las que a día de hoy pitan de verdad y más van a pitar en el futuro, puesto que están acumulando una información, una capacidad de influencia mayor que la de los gobiernos estatales. Entonces, estas empresas sí que han acometido y han comprendido bien lo que supone la digitalización, no en sus empresas, sino en el mundo como vector de cambio, como vector de transformación. Porque al final, supongo que habréis oído más de una vez la frase, no sé quién se la habrá inventado, pero yo creo que es completamente cierta, de que los datos, la información, es el petróleo del siglo XXI.
Pues bueno, el objeto social de estas empresas son los datos, nuestros datos. A veces da hasta miedo. El negocio de Amazon no es vendernos libros, vendernos, yo qué sé, cualquier cosa que compremos en Amazon, sino es tener nuestros datos, al igual que las otras. Por eso, por ejemplo, Google nos da un montón de herramientas gratuitas. Google Maps, Gmail. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren ganar dinero? ¿Que son una ONG? No. Ya sabemos lo que hay detrás. Es nuestros datos. Entonces, fijémonos si es importante los procesos de digitalización que nosotros en un ámbito pues, más modesto debemos controlar pues, para que nuestros negocios se gestionen pues, de una forma lo más eficiente posible. Bueno, situación actual. La situación actual, a día de hoy, 18 de octubre de 2021, no se comprende sin este auténtico cisne negro que nos vino a visitar a primeros del año pasado. Parece, aunque todavía hay casos, que ahora me acaban de comentar alguno pues particularmente doloroso, que nos está abandonando poco a poco. Pero este es un auténtico cisne negro, como decía, en el sentido de suceso completamente inesperado para la mayoría, imprevisible, que en el tema que nos ocupa hoy hay quien dice que ha acelerado la digitalización de las empresas y de la sociedad en 5 y hay quien dice hasta 10 años. No lo sé cuántos años, pero que lo ha acelerado, eso es absolutamente indudable. Esto es absolutamente indudable. La información acerca de todos estos procesos es ingobernable, es inacabable. Es imposible leerlo, conocerlo, todo lo que se está hablando de este proceso. Por apuntar un par de indicadores que a mí me parecen relevantes de lo poquito que yo he podido leer, de la inmensidad que hay, este me parece interesante, que es el EIBIS, que es del Banco Europeo de Inversiones, es el índice de digitalización corporativa por países. Nosotros estamos en un honroso séptimo puesto, según el Banco Europeo de Inversiones. El primer país es Dinamarca, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia, Bélgica, Malta. También, dado el tamaño del país, pues aunque esté ahí, probablemente no sea significativo, pero ahí está Portugal, España y luego, aunque no es de la Unión Europea, obviamente, está situado Estados Unidos. En fin, este es un indicador de dónde estamos a día de hoy. Sabemos que ya la Unión Europea pues, ha puesto en marcha un caudal bastante importante de inversión pues, para que los países, las empresas, el tejido social y empresarial, en una palabra, vaya digitalizándose. Pues hay una expectativa bastante grande en torno a estas inversiones de la Unión Europea que van a permitir pues, acelerar aún más, si cabe, este proceso. En un ámbito más local, aquí en Euskadi, ya estamos inmersos en esta dinámica desde hace tiempo. De hecho, somos pioneros, somos una región donde los índices de digitalización son bastante más altos que el entorno que nos rodea, casi a unos niveles de lo que hemos visto antes, top, ¿no? De países nórdicos, Suecia, Noruega, etcétera. Hay en marcha una serie de iniciativas, pues, por ejemplo, la Estrategia de Transformación Digital Euskadi 2025, donde ya está poniendo los cimientos para un escenario al cual aspiramos y debemos acceder, pues para no perder el tren, sencillamente, porque al final esto es un proceso de evolución, un proceso de cambio, un proceso de transformación, de mejora que no tiene fin probablemente, y eso es bueno que sea. Sin embargo, bajo un punto de vista un poco más modesto también, yo lo que percibo es un cambio de mentalidad importante en la situación actual. Creo que no hay nadie o sería muy difícil encontrar a alguien que pudiera abogar por, por negar el valor de la digitalización. Creo que nadie en su sano juicio es capaz de decir
que la digitalización es una moda, que la digitalización no sirve de nada, que la digitalización, pues bueno, pasará como moda efímera y que no volveremos a ella. No, yo creo que está claro, y esto ya ha venido para quedarse, que la digitalización va a formar parte de nuestras vidas de una forma especialmente relevante. Bueno, si estamos así, ¿cuáles son las tendencias de futuro? Como antes decía en la introducción, jugando a ser futurólogos. También en esto pues hay infinitos estudios, infinitos pronósticos. Yo os señalo algunos que a mí me parecen interesantes. Este de Deloitte, por ejemplo, este es muy profundo, aunque algunas cosas a mí particularmente hasta me cuesta entender, pero me parece interesante cuando señala los factores que guían la digitalización y la innovación, que son conceptos que van muy ligados. O en un informe de Tecnalia reciente que leí hace poco y me pareció interesante, por claro, son los sectores hacia los cuales se va focalizando la digitalización. Pero bueno, llegando a una visión un poquito más global, un poco resumen de todo lo que vamos viendo, de lo que vamos leyendo, de lo que nos van comentando, me gustaría a mí poner unos pocos indicadores hacia dónde van los tiros, ¿verdad? Uno yo creo que es clarísimo, que es la pluricanalidad digital. Cada vez hay más canales digitales y los consumidores, que somos cualquiera en nuestro ámbito privado, en nuestro ámbito laboral, cada vez acudimos más a ellos un poco en función de lo que nos conviene, por disponibilidad, por tiempo. La famosa frase de 24 horas por 365, esto es totalmente real aquí. Ya se acabó lo de ir solamente a la tienda a preguntar o a comprar. Aquí cada cual elige el camino que mejor le convenga y esto en la digitalización es imposible. Y quien no tenga puertas abiertas a los diferentes canales, pues tiene puertas cerradas, valga la perogrullada, ¿no? Cualquiera lo puede ver. Consecuencia de lo anterior, pues es la cultura digital que ya está impregnándonos a todas las personas que componemos la sociedad, cada uno en su papel de cliente, de proveedor, la administración, por supuesto. Todas las personas estamos conectados. Los servicios, la comercialización de productos tiene que estar digitalizada como consecuencia de esa conexión que tenemos las diferentes personas. Y quien no lo vea así, quien no esté dando pasos para ir a este escenario, pues está entrando en la vía de Kodak, Olivetti y compañía, sin ninguna duda. La mayor expresión, quizá la punta de lanza y lo que lleva más tiempo en el candelero, pues seguro que es el e-commerce, ¿no? No es una cosa reciente ni una cosa que nos pille de sorpresa. Lo que ocurre, y más en este último año y medio, que el comercio electrónico ya no se limita solamente a producto, sino también a servicio. Todo, todo va unido, cultura, sociedad, economía, tecnología. Cada vector tira de los demás. Entonces, el e-commerce pues probablemente sea uno de los más conocidos y de los que más tira. Otra cuestión también que ha tenido mucha repercusión en este último año y medio son las cuestiones de conciliación y de teletrabajo. Claro, todavía está por ver de qué forma ha cambiado pues, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de entender el trabajo presencial, teletrabajo, modelos mixtos, en qué circunstancias, qué es lo más adecuado. Bueno, esto, pues como todo en la vida, va a necesitar un tiempo para que vaya cogiendo un pozo y se vaya asentando. Pero si una cosa se puede afirmar sin ningún género de duda, yo creo es que para que cualquier modelo que quede se implante, va a ser necesaria la digitalización. Por otra parte, también a la hora de contemplar las herramientas sobre las cuales se desarrollan las soluciones TICs que propician la digitalización, pues cada vez nos vamos alejando más de infraestructuras costosas de adquirir, costosas de mantener, que tienen una serie de, de circunstancias que hay que tener en cuenta, aunque a veces todavía son insustituibles, ¿eh?
Pero sí que es cierto que la tendencia imparable y que va a ir a más es la nube, el cloud computing. Hay una serie de ventajas pues, en cuanto a crecimiento, sostenibilidad, temas económicos que hacen que esta tendencia sea absolutamente imparable. Por lo demás, claro, no podemos plantearnos todo este juego si no hay una mínima seguridad. Los que nos acompañasteis en la presentación que hicimos en Miramón hace 2 años y pico acerca de ciberseguridad, pues pudisteis ver algunos ejemplos realmente llamativos en este área. Claro, la seguridad total es una quimera, es imposible. De igual forma que no podemos estar 100% seguros de que un mangui vaya a entrar en nuestra casa algún día, pero sí que tenemos que tener al menos la razonable seguridad de que hemos puesto unos medios razonables para protegernos. Y en el mundo digital exactamente lo mismo con mayor motivo, porque es un mundo sobre el cual podemos tener un cierto desconocimiento y no olvidemos que el negocio de determinadas personas u organizaciones es vulnerar nuestros sistemas para, y vuelvo a conectar con lo que decía antes, para obtener nuestra información, datos nuestros. Entonces, esta también es una tendencia que no se puede olvidar, la ciberseguridad. Valores. Bueno, como base de todo lo que estamos hablando, muy probablemente, la pandemia nos ha cambiado a todos y ha acelerado un proceso no solamente digital, sino también de apreciación de lo que queremos con las opciones de consumo que tenemos delante nuestro. Empezamos a valorar otras cuestiones más allá de meramente el precio, pues la sostenibilidad, no lo sé cómo decirlo, es una concepción diferente de lo que esperamos de las empresas sobre las cuales nosotros invertimos, en las cuales invertimos nuestro dinero. Y para llegar a esa concepción que nosotros queremos por cultura, por filosofía, la digitalización es imprescindible. Y por último, que ya también lo he mencionado, la información y los datos. Si recordamos el objetivo de negocio de las empresas GAFA, Google, Amazon, Apple y Facebook, pues son los datos para tener un retrato de todas y de cada una de las personas que poblamos este planeta lo más detallado posible y poder hacer negocio con esa información. Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, son diferentes expresiones o diferentes formas de aproximarnos a este enfoque en la cual la información es el valor supremo, lo que más se codicia, lo que más se ambiciona. De hecho, ya se empieza a hablar de dataísmo como una filosofía que prima sobre todo la información. Entonces, bueno, la digitalización también tiene estos aspectos que sinceramente dan un poquito de miedo, pero yo creo que hay que conocerlos y también, en la medida de lo posible, protegernos y tenerlos en cuenta. Entonces, bueno, como evolución de la pregunta de ¿para qué sirve la digitalización? Lo que todos nos hacemos en cualquier orden de la vida, ¿no? ¿Yo qué gano con esto? ¿Cuál es el beneficio concreto que un proceso de digitalización, de transformación digital, me da a mí como persona o, sobre todo, en este caso que estamos hablando, como organización? Antes decíamos que si estuviésemos en el sector privado, pensaríamos en que esto me tiene que dar rentabilidad. Y si estamos en el sector público, pues me tiene que dar una capacidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía sobre la cual yo como organismo público estoy obligado a servir. A ver, en el ámbito privado también hay literatura sobre los beneficios de la digitalización tremenda. Yo aquí pues traigo un pequeño resumen acerca de los beneficios directos de la digitalización y bueno, todos sabemos leer y no los voy a leer, pero yo creo que son cuestiones claras y si nos pusiésemos a hablar
seguro que sacábamos otras tantas como las de aquí. De igual forma que los beneficios indirectos. Los beneficios indirectos, pues a lo mejor los tenemos un poquitín más en segundo plano que los directos, porque decíamos que somos una organización, una empresa, pues nuestro fin en la vida, lógicamente, es tener un beneficio. Pero las cosas van cambiando y las empresas ya no solamente empiezan a buscar el beneficio, sino también otras cuestiones, como antes decía, pues de respeto al medio ambiente o de solidaridad con causas a lo mejor minoritarias, y el mercado, que cambia su sensibilidad, también las aprecia. Entonces, la digitalización también va hacia estos objetivos, quizá ahora secundarios en las organizaciones, pero que van ganando importancia. Entonces, bueno, cualquiera diría, joe, si yo estoy convencido, si esto está claro, esto hay que hacerlo. Esto es así tan fácil. Yo me levanto un día y digo, venga, vamos a digitalizar la empresa y nos vamos a poner en nivel Champions League. Pues hombre, a ver, hay, hay cosas que ocurren, que han ocurrido y ocurrirán, pero es bueno conocerlas porque pueden suponer trabas o incluso pueden suponer el fracaso de procesos de transformación digital. Uno, uno de los más importantes. Y cuando nosotros, como ATE, hacemos un planteamiento de proyecto, de cualquier proyecto, creo que siempre lo decimos. Un cambio, un proceso de transformación digital no es solo un cambio tecnológico. Yo diría que es incluso menos un cambio tecnológico que un cambio organizacional. Repito, organizacional. ¿Por qué? Porque al final lo que nos vamos a servir es de una dinámica, digitalización, nos vamos a servir de unas soluciones TICs de digitalización, pero para un cambio organizativo que nos permita ser más eficientes. Por lo tanto, un proceso digital no es solo un cambio tecnológico, sí lo es obviamente, pero no solo. Otra cuestión que también hace tropezar este tipo de procesos es que a veces perdemos un poco el contacto con la realidad y queremos hacer cosas que escapan de nuestro alcance. Yo soy el primero que siempre digo una frase que a mí me encanta, que es: no sabíamos que era imposible, así que lo conseguimos. Pero hombre, tampoco hay que tomarme totalmente al pie de la letra porque te puedes dar un morrazo. Hay que tener en cuenta que vamos a abordar un proceso, qué somos capaces de hacer, qué recursos tenemos, cuál es nuestro entorno. Entonces, si nos pasamos de optimistas, si somos de Bilbao, no sé si alguno de los que está escuchando es de Bilbao, pues si somos de Bilbao, pues podemos cometer un error. Otro error es, ala, empezar por el primer lugar que se nos ocurre o hacer aquello que un día se nos ocurrió que podía servirnos. Hombre, eh, una empresa es un equipo, una organización es un equipo. Y no está de más, todo lo contrario, yo creo que es imprescindible contar con nuestra gente y ver qué están haciendo, qué echan de menos, qué les gustaría reforzar, ver si le podemos dar un impulso por medio de la digitalización. A veces no se puede, pero en otras ocasiones podemos encontrar buenas ideas si hablamos con nuestra gente. Otro clásico también es creernos más listos de lo que somos y decir, bueno, esto yo lo hago con la gorra. Si al final hay que hacer 4 cosas, cambiar 3 soluciones y ya está. Bueno, a lo mejor sabemos muchísimo más que nadie, pero puede ser que lo que realmente sepamos muchísimo es de nuestro negocio, pero no de digitalizar nuestro negocio. Entonces, no suele ser mala idea recabar la opinión, la ayuda, el asesoramiento de alguien que esté haciendo esto, que tenga una experiencia y que haya pasado o que haya ayudado a pasar a organizaciones como la nuestra por un camino similar. También, una vez lanzado el proceso, se abandona. Esto parece increíble, pero ocurre más veces de las que uno imaginaría al principio. Hay quien dice que si dedicamos
el tiempo libre o el tiempo en que estamos menos agobiados en el trabajo a temas de digitalización y de innovación, esto es hacerse trampas. Sí, probablemente sea cierto. No podemos decir, bueno, pues cuando tenga ratitos voy a digitalizar, cuando tenga ratitos libres voy a dedicarme a innovar. No, no, esto tiene que ser un valor troncal en nuestra filosofía, en nuestro ADN como empresa. Entonces, si estamos acometiendo un proceso de transformación digital, tiene que ser casi casi el filtro que guíe cada uno de nuestros pasos y decir, bueno, esto es mejorable por medio de la digitalización, no algo que cuando tenemos un ratito los viernes a última hora nos ponemos con ello, no. Y luego las personas. Bueno, pues las personas, no sé si desafortunadamente, no, probablemente afortunadamente cada uno somos diferentes. Hay personas de todos los perfiles, hay personas pues, más propensas al cambio y la transformación digital es un cambio. Hay personas que son menos. Bueno, si antes decíamos que debíamos contar con nuestra gente, también en este aspecto. Es muy importante comunicar bien, comunicar muy bien por qué y para qué estamos abordando este proceso que hemos iniciado, por qué está habiendo o va a haber determinados cambios en la forma de gestionar los procesos de nuestra empresa. Y si llevamos un tiempo en la organización, pues sabremos cómo es cada uno y tendremos que saber cuál es la forma más adecuada de comunicar, este mensaje de cambio. Hay otros factores que pueden entorpecer o que pueden directamente hacer fracasar un proceso de transformación. Pero bueno, por no ponernos demasiado pesimistas, yo creo que con estos 6 tenemos más que suficiente. Si conseguimos evitarlos o conseguimos minimizarlos, yo creo que mucho, mucho, mucho habremos ganado. Vuelvo a decir lo de antes, cuidado con poner el carro antes que los bueyes. Es decir, primero la estrategia y luego la tecnología. Primero la organización, los cambios en nuestra organización y luego la tecnología. Hacerlo al revés, pues es poner el carro delante de los bueyes y esto seguramente no va a funcionar. Y bueno, pues vale, vamos a suponer que todas las personas que estamos aquí hablando decimos, de acuerdo, bien, sí, esto hay que hacerlo y esto es indudable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues quizá abordar de una forma demasiado racional, demasiado metodológica, vamos a exagerar un poquito este proceso, puede ser hasta contraproducente. Si cogemos y decimos, bueno, a ver, hay una serie de áreas de mejora, una serie de herramientas, vamos a hacer un mix, porque hay una serie de puede ser un enfoque un poco arduo. Aquí hay muchísimas metodologías pues, para abordar un proceso de transformación digital, pero todas ellas coinciden en algo. Vamos a ver qué es ese algo y vamos a contaros nuestra experiencia. Esto lo traigo a colación porque es que si abordamos un enfoque demasiado arduo, pues nos vamos a quedar como nuestra amiga de aquí, como las vacas viendo pasar el tren. Es decir, no, por aquí probablemente no. Y decía que os queríamos contar una experiencia que vino a raíz del advenimiento de la pandemia el año pasado. Recordaréis que eran unos momentos de incertidumbre, unos momentos, pues también, ¿por qué no decirlo?, de miedo. No sabíamos lo que nos venía encima. Nos había venido un cisne negro que nos había cogido completamente fuera de juego y con el pie cambiado. Y bueno, pues empezaban a oír cosas. Una de las cosas que más se oía en el entorno empresarial es que una de las posibles salidas para capear el temporal a corto plazo y con un retorno de inversión pues, razonablemente seguro era acelerar el proceso de digitalización. Había otros, claro, pues yo qué sé, abrir nuevas delegaciones, irte a otros países, pero eran cosas que evidentemente requieren un proceso de maduración mucho más largo que acometer determinados procesos de digitalización en procesos clave de la gestión de nuestro negocio. Pero claro,
nos encontrábamos pues como la vaca que veía el tren. Oye, ¿y por dónde empezamos? Entonces nosotros, en un tiempo yo creo que récord, porque joder, metimos tiempo, metimos horas los fines de semana, dijimos, vamos a dar una respuesta a las empresas que confían en ATE para poder dar una salida a esto. Y creamos Digitalízate. Ya sabéis que no somos muy originales con los nombres, siempre procuramos que lo de ATE como marca de la casa venga al final, y propusimos una consultoría express. Y cuando digo express, dijimos, en un mes vamos a proponeros un plan de digitalización adaptado, personalizado a cada empresa, y recalco a lo de cada empresa, porque esto no puede ser café para todos, de forma que seamos capaces, ahora veremos cómo, de señalarte 2 o 3 cositas que sin demasiado esfuerzo, en un tiempo breve, sean capaces de ayudarte. Y además lo hicimos, muchos de los que estáis viendo hoy esta sesión, entrasteis en la iniciativa e hicimos el proceso juntos, a un precio simbólico, muy por debajo del coste que tenía para nosotros, pero entendimos que como empresa teníamos en esos momentos difíciles que dar una respuesta acorde a la gravedad de la situación. Entonces, si nosotros siempre nos habíamos presentado como los abanderados de la digitalización, en estos momentos teníamos que dar un paso más y lo dimos. ¿Qué es lo que proponíamos? Bueno, pues en este plan de digitalización para cada empresa, lo que queríamos, el objetivo fundamental era poner en relación la digitalización con las circunstancias particulares de cada una de las organizaciones con las cuales hablábamos. Evidentemente, el nivel en el que está, puesto que si estás en un nivel muy básico, en un nivel muy avanzado, no vamos a hablar de lo mismo. ¿En qué sector? Bueno, también es una variable que había que tener en cuenta. Recursos, de qué es capaz la organización, su estrategia y objetivos. ¿Cómo no? Claro, oye, ¿tú qué quieres hacer? Porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es la que tú, como realmente implicado, quieras o pienses que debes hacer. Y también, por supuesto, antes lo decíamos cuando hablábamos de las diferentes personas que componen las organizaciones, la cultura de esa empresa. Al final es un proceso, o era un proceso, es, porque todavía está ahí para quien quiera recorrer el camino, es un proceso evolutivo. Claro, nace no de yo vengo aquí a contarte mi libro, faltaría más, eso sería un auténtico disparate, sino que nace de un proceso de conocimiento muy, muy, muy profundo de esas circunstancias de cada empresa en torno a lo que planteamos hacer. ¿Cómo? Bueno, pues de la forma más vieja del mundo, preguntando, preguntando, preguntando y luego volviendo a preguntar por si algo se nos había olvidado de preguntar. Necesitábamos tener un feedback de esa realidad de la organización hacia la cual íbamos a proponerle algunas alternativas. Y, yendo a un clásico, configurando un DAFO, un cuadro de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Si no, pues ¿qué te voy a contar? ¿Lo que yo piense? Pues ¿qué valor tiene lo que yo piense? Pues muy, 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 muy relativo. Vamos a hablar de ti y vamos a establecer dónde estás, qué te inquieta, qué quieres conseguir, dónde te ves dentro de un tiempo, y a partir de ahí vamos a intentar proponerte aquello que en base, y aquí ya sí tomamos un poquito más de protagonismo, en base a lo que hemos conocido y en base a lo que conocemos, que creemos que se complementa con todo esto que hemos visto juntos. Al final, eh, lo que resultaba de todo este proceso de 4 sesiones, era un documento pues, razonablemente armado para el tiempo tan breve que era, donde a partir de una visión inicial proponíamos una serie de iniciativas para aquello que nos pudiese ayudar a mejorar por medio de este proceso de digitalización. Y además, incluso, que es lo que yo creo que se tiene que pedir a un consultor, porque si no es un mero escriba, ¿no? Nos mojábamos. Nos mojábamos en cuanto a la prioridad que nosotros estimábamos a cada una de las iniciativas en base a lo hablado, y nos mojábamos también en base
al esfuerzo que nosotros percibíamos que esa iniciativa iba a suponer a la organización, hasta el punto de que lo podíamos plantear en un, en un vector de este tipo en cuanto a los logros que podíamos conseguir y a la dificultad. Bueno, vamos cerrando ya esta sesión. Luego, como decía, pues hay la posibilidad de preguntarnos en el chat o más adelante. Ya sabéis dónde estamos, no nos vamos a mover aquí. Y repasando las preguntas que nos hacíamos al principio. También, como si esto fuese un concurso, nos hemos obligado a responder de forma muy breve. ¿Y qué es la digitalización? Estrategia. Para mí, casi son sinónimos. Si cuando tú te aproximas al término empiezas a pensar en tecnología, yo creo que vas mal. La digitalización es estrategia. Vive y tiene que vivir con nosotros. ¿Para qué sirve? Y aquí no me he equivocado y he hecho un copia-pega y luego se me ha olvidado cambiarlo. No. Esto es estrategia porque para lo que sirve la digitalización es para seguir en nuestra estrategia. Incluso, si me permitís, ser un poco más radical, para seguir en el mercado. Para que no seamos el Kodak o el Olivetti de 2021 y cuando alguien haga pues, otra, no sé si habrá webinars, no sé lo que habrá dentro de 10 o 15 años, digan, pues la empresa tal es el ejemplo de una empresa que iba muy bien, pero que no supo acometer los cambios adecuados a su entorno y hoy ya no está o es la mínima expresión de lo que fue. Situación actual. Bueno, yo particularmente, y esto es una opinión personal, ya me permitiréis, soy optimista. Yo creo que el mensaje ha calado. Como antes decía, creo que nadie en su sano juicio se atrevería a decir que esto es una moda y que esto no sirve de nada. Por lo tanto, yo soy optimista y diría que vamos mejorando porque sin ese cambio de mentalidad, sin ese cambio de cultura, sin ese cambio de sensibilidad, todo lo demás es imposible. Yo, por tanto, creo que vamos mejorando. Tendencias. ¿Cuál es el futuro? No. Es el presente. Es que no vamos hacia el futuro, es que estamos en el presente, vamos hacia el presente. Ya sé que es un poco contradicción, pero todo esto que estamos viendo es el presente. No verlo en el futuro. Está ya. Y hay cosas que ya son hasta clásicas en la digitalización. Por lo tanto, no hay que tener ese temor reverencial, que estos son echar cohetes a la luna y cosas dificilísimas y que solamente están al alcance de unos pocos privilegiados. No, es el presente. Y más vale que lo tengamos en cuenta. Lo que nos aporta el beneficio, pues si ahora mismo tenemos la posibilidad de ganar dinero con nuestras organizaciones, pues lo que nos aporta es seguir ganándolo y, si es posible, incrementarlo. Porque al final, no sé si vemos la actividad como una competición con otras empresas o más bien como una competición con nosotros mismos, que yo creo que es la forma más adecuada de verlo. Prácticamente todo en la vida. Lo que nos aporta es poder seguir en carrera. Y eso es mucho. Bueno, eh, hacer esto que estamos hablando, fácil. Tampoco diría yo que es difícil. Fácil, bueno, pues hay que conocer lo que se quiere hacer, hay que pensarlo un poquito y ya me voy al siguiente apartado, pero haciendo las cosas bien, haciendo las cosas pues con el sentido de supeditar los cambios a la estrategia de la empresa y no al revés, y vuelvo a sacar los pobres bueyes y el carro, es como vamos a tener el éxito en esta política de digitalización. Nosotros, desde aquí, desde nuestra humilde posición, desde AT, pues bueno, llevamos un tiempo viendo y acompañándoos en este tipo de procesos y estamos encantados de seguir haciéndolo y de aprender con todas las empresas con las cuales colaboramos, porque en cada sitio nosotros sí intentamos aportar, pero también aprendemos y eso es enriquecedor, yo creo que en ambos sentidos. De modo que, si hoy
únicamente hemos conseguido transmitir una idea, y es que la digitalización es estrategia y es imprescindible para seguir en carrera, de verdad que nos damos por satisfechos. Muchísimas gracias. Os invito, como decía antes, a seguirnos en los siguientes webinars y aquí estamos para lo que necesitéis. Venga, agur.